Bienvenida, Sandra. Muchas gracias y encantado de estar aquí, Sara. Igualmente de conocernos y de estar juntas, ¿verdad? Porque nos conocemos por redes sociales y demás, pero en presencia es el primer día, así que... Sí, así es. Vamos a empezar con alguna pregunta que me gustaría hacerte, ¿no? Y es, ¿qué entendemos por apego en la pareja? Vale, apego sobre todo y el matiz de apego en la pareja, porque es importante, o sea, el apego que es un vínculo afectivo, ¿no? Con la pareja, ¿qué vínculo creo yo con mi pareja? ¿Qué seguridad tengo yo en esa relación de pareja? Es decir, me siento seguro, me siento inseguro, todos los patrones que voy creando en torno a esa relación. Entonces, ¿qué ocurre? Que dependiendo de cómo me comporto yo en esa relación, se crean unos estilos o unos patrones, que son los estilos de apego y esos patrones de comportamiento. Es decir, cómo me comporto yo en relación a mi pareja. Y esto, pues como bien has dicho, se gesta en lo que es la infancia, es decir, se va desarrollando en la infancia y a lo largo de lo que es la vida los vamos manteniendo, que son relativamente estables en el tiempo. Se pueden modular, pero son relativamente estables en el tiempo. Es decir, que realmente la forma en la que nos vamos a relacionar en el futuro con nuestra pareja, con amistades, realmente se está generando en la infancia, ¿no? Con los tipos de apego. Se genera en la infancia con el apego, exactamente. En la vida adulta, la figura de apego suele ser la pareja. En la infancia la figura de apego suelen ser los padres o los cuidadores principales. Entonces, dependiendo de cómo el niño se encuentra con sus padres, con esa seguridad que le pueden dar, si se muestran accesibles, que no quiere decir que cuando decimos que no se pueden mostrar accesibles no quiere decir que sean negligentes los padres, ni mucho menos. O sea, quiero decir que el niño se encuentra totalmente seguro. Esa tendencia de encontrarme bien en relación con la otra persona, de cómo me vinculo yo a la otra persona, lo voy a trasladar a la vida adulta y lo voy a trasladar a mi relación de pareja, porque va a ser la persona, mi figura de apego en la vida adulta, ¿no? Entonces va un poco por ahí. Eso es. Perdona, Sandra. No, simplemente quería decir que, bueno, que de todo esto salen 4 estilos. Eso te voy a preguntar, ¿no? Digo, ¿qué tipos de apego, ¿no?, existen para que la gente los pueda identificar y identificarse en cada uno de ellos? Vale, bueno, ¿te parece que te los diga así? Perfecto. Te los comento y luego si quieres lo desarrollamos uno a uno. Fenomenal. Vale, pues está el seguro, tú lo conocerás todo de psicología, ¿no? El apego seguro, está el apego que son inseguros el resto, que está el ansioso, el evasivo y el desorganizado, ¿no? Estos son más inseguros en el sentido de que, bueno, te empiezo a hablar si quieres por el ansioso. Perfecto, vamos a empezar por el tipo de apego ansioso, que seguro que muchas personas se pueden identificar, ¿no?, con este. Seguramente que nos identificamos nosotros, identificamos a lo mejor a nuestra pareja. O a nuestra pareja, a algún amigo. Entonces, bueno, el apego ansioso, ¿por qué se caracteriza? Por estar pendiente de la pareja, priorizar la relación. Estoy con miedo a la pérdida de que esa relación se vaya, con miedo al rechazo por mi pareja. A veces puedo tener que mostrarme tal como soy por no ser aceptado. Incluso dejo otras cosas de mi vida por involucrarme en esta pareja, en esta persona, y pierdo mucho tiempo pensando en esta relación. Entonces, esto en la vida adulta, sin que la pareja pida absolutamente nada de prioridad, sin que piense, yo lo decido, enfocarme en esta relación, enfocarme en esta pareja. En los niños, ¿cómo se ve esto? En los niños pequeños se ve que cuando está el papá o la mamá por ahí sentado, el niño no explora tanto con el entorno, sino que va mirando a ver si el padre está, no está, con esa un poquito de ansiedad e inseguridad acerca de que no me dejen del todo, ¿no? O sea, yo quiero estar cerca y yo me tranquilizo estando cerca de esa figura. Y eso ocurre también en la vida adulta. Yo me tranquilizo cuando tengo cerca a mi pareja, es decir, mi pareja me proporciona confort y tranquilidad. Realmente es una sensación, porque si tú, por ejemplo, fueses mi pareja, estamos cerca, pero físicamente no me estás protegiendo de nada, o no me estás dando nada objetivamente, ¿no? Pero yo tengo esa sensación de encontrarme en paz y bien. Pues soporto muy mal la distancia física y busco y deseo activamente vincularme emocionalmente contigo. Entonces, quiero que estés ahí, básicamente es un poco eso, esa ansiedad de quiero que estés ahí. Muy bien, Sandra. Pues explícanos el otro tipo, ¿no?, de apego. Hemos visto el ansioso. Hemos visto el ansioso, está el evasivo, que también es inseguro, pero este va de un poco más, valga la redundancia, ¿no?, o marca esa distancia. Entonces, es decir, yo con mi pareja no querré tanta vinculación emocional, por así decirlo, bloquearé esas emociones, yo soportaré bien las relaciones a distancia, me encontraré a gusto, sí, con esa distancia y marcando esa independencia, es decir, yo daré prioridad a otras cosas. Yo soy independiente, yo miro de cara al exterior y mi pareja
a veces puede ser como una especie de responsabilidad a la que le tengo que dar, que me cuesta esfuerzo y este tipo de cosas. ¿Cómo se ven en estos niños que tienen este tipo de apego? Se ve que cuando están siendo pequeños y el padre está, o no le hacen tanto caso, o están por ahí, pero en realidad están enfocándose en ellos, ¿no? Pero están como pasando un poquito más, no se acercan tanto, no tienen tanta proximidad. O sea, es como un poco como se reproduce luego después en la vida adulta, porque de niños ya va apareciendo un poco esto. Y no sé si quieres que te cuente un poco más, porque está el desorganizado, que es un poco la ambivalencia, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar, ¿no? Has dicho que había 3, ¿no? El último, ¿cuál sería? El ambivalente. El ambivalente que es una mezcla del ansioso y una mezcla de el evitativo. Entonces, realmente, ¿qué ocurre ahí? Pues que una vez aparece por un lado, otra vez aparece por otro. Sí que a lo mejor puede tener un poco más que ver con un cuidado más negligente a veces, una historia un poco más difícil, aunque es un pequeño porcentaje de la población. No es algo tan habitual como pueden ser los otros, aunque afortunadamente el seguro es el que más porcentaje de población tiene, o sea que en ese sentido bien. Y la persona que tiene un estilo de apego seguro es una persona que está pues confiada en su relación, soporta bien si hay una distancia física, también puede vincularse emocionalmente siendo auténtica, teniendo esa autenticidad, esa estabilidad. Entonces, son relaciones que no tienen drama, entre comillas. ¿Cómo complementarías estos 3 estilos, no? ¿Te refieres a cómo se complementan entre ellos? Eso es, sí, cómo se complementan en una persona, en una pareja, cómo lo podríamos explicar. Claro, porque fíjate, si te encuentras con 2 personas que tienen un estilo de apego seguro, las dos, realmente la relación es ideal, o sea, no hay inseguridad, no hay miedo, hay buena comunicación, porque no tengo que vincularme, no tengo tampoco distanciarme de mi pareja, o sea, sé que haga lo que haga, mi pareja está ahí y la otra persona va a estar igual, ¿no? Es esa relación desde la seguridad, ¿no? Podríamos decir, la tranquilidad, lo que es una relación no tóxica. Una relación no tóxica. No tóxica. Bueno, el apunte, exactamente, una relación que sería ideal, muy estable, sí. Pero bueno, ideal, hay personas que prefieren el drama, ¿no? Depende sí. de cada Eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, entonces estaría bastante bien esa relación. ¿Qué ocurre? Imagínate, por ejemplo, una persona evitativa con una persona que tiene un apego seguro. Pueden ocurrir diferentes cosas. O el seguro se vuelve un poquito ansioso, por así decirlo, porque claro, el otro marca mucho la distancia, entonces es como, ¿qué está pasando? Aunque normalmente lo ideal sería que el seguro viese que esta relación no le convence por esa distancia o porque no satisface del todo sus necesidades y diga, pues mira, no me interesa. No me interesa, esto no me interesa. Si hay una relación con una persona que tiene el estilo de apego seguro y otra persona que tiene el estilo de apego ansioso, lo que puede ocurrir es que en un primer momento el ansioso pues, se muestra un poco más ansioso, pero conforme vaya viendo que su pareja ni se distancia ni se aleja y que está continuamente igual, pues el otro se puede volver un poco más seguro, que sería sobre todo esa parte no buena que puede sacar de la pareja o de la otra persona. Sí, porque claro, hay una estabilidad, pero eso se va modulando según con quién estemos. Es decir, yo me comporto en mi línea de esta forma, pero tengo el potencial o la capacidad de sacar otra parte de mí, ¿sabes? Entonces va un poco por ahí. Lo que a mí me gusta más o me interesa más es cómo se comportan el estilo de apego ansioso con el estilo de apego evasivo. ¿Por qué? Porque se retroalimentan. Es decir, yo tengo un estilo de apego evasivo, entonces yo voy a marcar la distancia con mi pareja. Voy a proclamar mi independencia y el estilo de apego ansioso que tiene miedo a perder esa relación, que quiere más esa proximidad, le saltan todas las alarmas y dice, oye, ¿qué pasa aquí? Y va a demandar, ¿no? Y va a demandar ese afecto, ese cariño. Claro, el otro se agobia un poquito más y marca un poco más la distancia. Marca un poco más la distancia y el inseguro vuelve otra vez, el ansioso, vuelve otra vez a tener esa ansiedad, esa inseguridad y vuelve a buscar otra vez esa proximidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que se entra en un círculo vicioso ahí muy tóxico. Y son estas relaciones de idas y venidas que dices, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando y por qué me encuentro tan mal y también según qué momento? Claro. Sara, se me ocurre una pregunta, ¿no? Y es, estas personas que se pueden identificar con un tipo de apego ansioso o inseguro, ¿hay alguna cosa que puedan hacer para empezar a trabajarse? ¿Alguna pauta que se te ocurra? A ver, hay muchas, pero sobre todo el conocimiento, o sea, es porque muchas veces tildamos o vamos a culpar a nuestra pareja. Es que mi pareja hace esto o hace lo otro y demás. Entonces, claro, desde pretender cambiar a la pareja,
más que pretender cambiar a la pareja, porque la pareja si no quiere cambiar no va a cambiar. De lo que se trata sobre todo es del hecho de, vale, ¿qué estoy haciendo yo? Mirarme a mí mismo, o qué influencia tengo yo en esta dinámica o en esta relación. No se trata de culparse y machacarse, no es eso, sino ver un poco qué influencia puedo tener yo. Es como cuando, bueno, este gesto, ¿no? De, te señalo a ti, pero a 3 dedos me señalan a mí. Entonces, ¿qué influencia tengo yo? Hacer un poco de autocrítica en ese sentido. Y sobre todo, ¿es mi sensación, es mi miedo o realmente hay una base real que me dice pues esta pareja me está haciendo esto, se está haciendo realmente, o son pequeñas cosas, ¿no? O sea, hay que trabajarlo más a fondo. Quiero decir, a lo mejor alguien que esté con este tipo de apego dice, vale, eso es muy fácil decirlo y luego hacerlo es distinto, pero bueno, justo la semana pasada estuve hablando con Andrea también, que lo transmitimos en directo, ¿no? Y salió un tema parecido y al final la pauta principal es trata como quieras que te traten y aprender a dejarnos atravesar, ¿no? Entender también el contexto de la persona y no entrar muchas veces en esa disputa o en esa ansiedad que yo estoy sintiendo, ¿no? Eso es algo que se puede hacer y que va a mejorar muchísimo la relación. Sí, exactamente, claro que va a mejorar mucho la relación, o sea, conocerse también a uno mismo, qué influencia tengo yo, qué estoy haciendo exactamente. Pero siempre hay pautas generales para las parejas y para mejorar, pero de todas formas el hacer un análisis de en qué punto está fallando es importante. Si está fallando, ¿no? Claro. Eso es, así es. Y Sandra, ya una última preguntita, ¿no? ¿Cómo podríamos, así en aspectos más genéricos, mejorar nuestras relaciones de pareja? A ver, pauta básica que todo el mundo conoce, o sea, la comunicación, por ejemplo, es súper importante. Saber cómo me siento, saber transmitirlo, en vez de ir a echar las culpas al otro y entender cómo se siente el otro y qué perspectiva tiene el otro. Yo creo que esto es clave, ¿no? El tener esta comunicación en la pareja. Pienso, no sé qué opinas. Sí, no, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Que hace falta un trabajo muchas veces de autoanálisis para poder luego mostrar y poder comunicar desde una buena base, ¿no? Desde la asertividad. Desde la asertividad, y no desde una agresividad o pasividad, ¿no? Es decir, relacionarnos desde la genuinidad y con una buena comunicación. Con esa buena autenticidad que realmente, si no somos auténticos con nosotros mismos y con nuestra pareja, ¿qué vamos a hacer? O sea, nada, eso está abocado al fracaso. Así es, así es. Así que, no sé si tienes alguna pregunta más o me quieres... Pues Sandra, te has explicado muy bien. Yo había preparado algunas preguntitas relacionadas sobre todo con el tipo de apego, porque es esa parte, ¿no? Que más a lo mejor la gente desconoce, ¿no? No sabe que hay 3 tipos. Un poco para resumir, hemos dicho que estaba el ambivalente, el ansioso y el evitativo, ¿no? Y que hay que intentar siempre movernos desde pues, la estabilidad o el punto medio, ¿verdad? Sí, desde esa seguridad, exactamente, sí, eso es. Así es. Pues Sandra, muchísimas gracias por venir. Y a ti por haberme invitado, que he estado muy cómoda, o sea, y encantada de conocerte. Yo también, seguro que volvemos a repetir. Sí, yo por mí sí. Pues nada, nos despedimos. Vale, muy bien.